Bueno, Ok. Bueno, buenas noches, chicos. Son las 7 de la buenas noche. noches, querido Buenas noches, profe. licenciado. Buenas Hoy noches, vamos profe. a hablar, bueno, ya habíamos hablado de lo que viene siendo el arte contemporáneo, el arte renacentista. Le comentaba a Hernán que les debo el video de el churrigueresco y el barroco, porque me los iban a mandar por una amiga, pero me mandó otros videos y ya no los pude subir. De hecho, de todos modos, van a tener que escoger un tema de entre esos que vamos a ver para hacer su trabajo de ordinario. El ordinario es una investigación y un análisis. Va a ser análisis reflexivo. La pregunta es, yo puedo subir de una vez a la plataforma el ordinario? Y ustedes pueden empezar a resolverlo. ¿Por qué? Porque la fecha de entrega, bueno, ya estamos cerca de empezar los ordinarios. Empiezan entre el 9 o 10 al 14 de junio. Saben que estamos a semana y media de que empiecen los primeros parciales. Ok. La pregunta de hoy, la primera pregunta es, ¿qué es lo que estaba platicando Renan? ¿Qué les pareció la cuestión de la moda, tanto renacentista como medieval? ¿Qué encontraron primero que nada en estas comparaciones? Que sí leí sus trabajos, pero quiero que me digan qué vieron ustedes. Pues, bueno, en el caso de la Edad Media, era de algún modo simple, sobre todo los hombres con muchas camisolas, no se bañaban, como usted había comentado. Y realmente, si bien sí había pomposidad, creo que se da más en el Renacimiento, incluso con lo que viene siendo las vestimentas de las mujeres, que usaban muchos corsés. O sea, se ceñía mucho esa moda en la figura de la mujer, que incluso llegaba pues hasta ciertos extremos, ¿no? Porque los corsés cumplían la función de que se vean delgadas y de que se vean más los pechos, si no me equivoco en un momento dado, ¿no? O sea, Más que nada las curvas, ajá, como tal. que se vean como guitarrita, ya sabe. Porque vamos al mismo patrón, si lo quieren ver así, de belleza que explicaba que una mujer, mientras más curvas o más caderas tuviera, era mucho más fértil y podía asegurarle a la pareja o a la familia una descendencia más, pues más abundante, ¿no? ¿Qué más? ¿Vieron algo con los maquillajes? Le voy a ¿Encontraron lo hacer de un los comentario breve que tiene que ver con eso de las curvas y todo eso. Estaba yo Sí, viendo una película que se llama Mondo Cane, es de ok. Cinemondo. El Cinemondo es un cine documental que Tal. choquea porque es extremista y muestra las costumbres de diversas regiones y países. Sí, Una película de los es. 60s. Ya sé cuál Y es, sí conozco. mostraron una tribu de Guinea Ok. que engorda a las jóvenes más vírgenes, las engorda, y están las escenas y todo, cómo las van literalmente cebando, hasta que llegan a pesar 150, 160 kilos, porque las consideran muy hermosas, y luego procrean con el jefe de la tribu, que es un señor como de 70 años, que pesa como 40 kilos. Que parece que se lo comieron las mujeres, sí, O sí. sea, literal, y para ellos, mientras más voluminoso uno esté, o sea, como mujer, es la hermosura para ellos. Ha cambiado un poco esto de Guinea, ¿no? Sí sigue la tradición. Es un concepto de belleza muy interesante porque una mujer de talla grande, en este caso representa abundancia y representa que, bueno, si la familia y la mujer puede tener una mujer rolliza, entonces están bien alimentados. Todo va también a la cuestión de belleza y a lo que van viviendo también estos pueblos, ¿no? Entonces las mujeres hacen lo posible, ya no es solo para casarse con el jefe de la aldea, sino que los hombres ahora, los que van a poder formar familias, van a buscar a mujeres más llenitas, porque van a tener todos esos patrones de riqueza y abundancia. Ahora bien, igual en África, no recuerdo en qué parte,
hay una tribu donde mayormente el concepto de belleza es de que las mujeres se maquillen, ¿no? Bien, en esta tribu de África, los hombres, una vez al año, se maquillan, se pintan y se ponen bonitos para las mujeres. Entonces las mujeres van a decidir, porque además van a bailar, y en ese baile las mujeres van a decidir robar o agarrar a uno de estos hombres maquillados. Que conste que también pueden estar casados, ¿eh? Y pueden robarles al novio. Si logran escapar sin que nadie los vea, se consume el matrimonio y se consuma también esta relación y se acepta, ¿eh? Se consumen y se sumen, supongo. Yo debí haber nacido en África. Qué horror, Soy el Renan. rey del mundo allá. Pero bueno, ¿qué más vieron con esa cuestión del maquillaje? Porque hay otra cosa que no sé si le encontraron en la cuestión de la moda masculina. Que las pelucas que se pintaban así todos. No, eso ya fue de Sí. 1700. No, o sea, los que yo conozco son de más adelante, pero, o sea, yo principalmente estoy viendo en las vestimentas, que eran trajes muy gruesos y con muchas alas. Pero en cuanto a maquillaje, de esa época no conozco. Yo ¿Sí? que tengo de la Edad Media, busqué que en el caso de los hombres, pues solo acostumbraban a mantener una imagen de juventud y buscaban remedios para la calvicie y se pintaban el pelo y cosas así. Eso busqué. Ok. Aquí hay algo curioso y se van a reír por la comparación que voy a hacer, pero sí tiene que ver. Una de las tradiciones de moda entre los hombres de la Edad Media consistía en, bueno, se van a reír, en demostrarle a las personas que tenían los pies muy grandes. Y empezaban a usar, ¿han visto las botas tribales? Bueno, en la Edad Media se usaban estas zapatillas y mientras más punta tuvieran, eran considerados más viril el hombre que las tenía. Porque a este punto, bueno, ya saben aquello que dicen de calzar grande, ¿no? Desde la Edad Media estaba. Entonces era una de las ideas que tenían ellos para representar también su virilidad. Dentro de las costumbres de las mujeres con los maquillajes eran naturales. Desde el pellizco de mejillas para que se sonrojaran, hasta el uso de, por ejemplo, belladona. En la Edad Media empieza a tomarse esta idea de que las mujeres bellas eran mujeres blancas, mujeres pálidas, porque no salían al sol y estaban en su casa, y etcétera, etcétera. Lo que no sabían es que, por ejemplo, en España, las mujeres tomaban o comían, sí les dije la clase pasada, los búcaros, que eran unos pequeños barritos, eran unos jarritos de barro, que al morderlos, como estaban mezclados con plomo y otras cosas, pues inhibían el ciclo menstrual, la circulación y hacían que las mujeres se desnutrieran y al desnutrirse quedaban pálidas y era ese aspecto pálido fantasmal que tenían. ¿Algún otro caso que se haya llamado la atención en cuestión de la moda de la Edad Media? ¿Ustedes saben por qué creen que las mujeres usaban guirnaldas de flores? Porque es parte del adorno. ¿Sí? Para que no apeste, ¿no? Para que no huela raro. Eso disimulaba su mal el mismo olor, ¿no? hecho de que no se bañaban, ¿no? O sea, se bañaban, Exactamente. creo que 2 veces al año o una. Una algo o 2 así. veces al año. Y cuando Ay, eran profe. familias, se bañaban todos al mismo tiempo en la misma tina. Delicioso debe estar. O sea, y aparte era una que ya estaba sucia. O sea, Sí. No más remojas el pie, ya queda negra el agua. Exactamente. Pero primero. Era una tina O imagínate que te estés quitando la ropa y el olor que saque. Ay, no. Oh. Sin embargo, esto no se representa. Despeglándose en la camita. Si ustedes ven, por ejemplo, los cuadros de la Edad Media, no hay esta cuestión, todavía eran burdos. En el Renacimiento ya empiezan como a tener
más conciencia, pero gracias al encuentro con los árabes. De hecho, en la Edad Media los europeos consideraban que los musulmanes eran afeminados porque se bañaban y se perfumaban. Esta es parte también curiosa. No nos va a tocar, porque me imagino que ya vieron parte de este mundo árabe en la Edad Media, ¿no? La cultura bizantina y todo eso. Pues como tal, la cultura bizantina no la hemos visto porque justamente fue nuestro proyecto final del cuatripasado, entonces no la vimos a profundidad, pero es muy interesante, sobre todo los musulmanes, profe. Sí. Están guapos, dice Damaris. Pero están preciosos, o sea, creo que es el hombre perfecto, de verdad son los hombres perfectos, no sé. ¿Para qué le das cuerda? Si ya sabes cómo se pone. Aquí hay algo curioso. Físicamente hablando. Sí, pero con tus ideales tal vez choquen, sobre todo si es sunita o chiita, dependiendo del área de musulmán que sean. Porque acuérdate que creo que son los sunitas, los que son más liberales, los chiitas son más conservadores, son aquellos que dicen que la mujer solo puede tener destapados los ojos e incluso ni los ojos, porque eso solo los maridos tienen derecho a verlo. Uy, no sí. manches. De hecho, no. Sí, hay varias cuestiones muy interesantes. Creo que yo no lo aguantaría, profe. O sea, una cosa es que me guste su apariencia física y otra que de verdad quisiera tenerlo como novio o algo así, porque, híjole, así conociéndome yo... Una cosa es verla y otra soportarla. Algo así. Exactamente. Pero, de hecho, los patrones culturales de los musulmanes cambian después de las cruzadas. Si ustedes revisan toda la literatura que hay de esta época, los musulmanes eran expertos en matemática, filosofía, eran muy abiertos a las culturas, y el problema es cuando llegan los cristianos a decir, hey, tú no estás en Tierra Santa, este es mi territorio. Y al momento de las cruzadas y de pelearse fue cuando los musulmanes llegan a tomar como que partido en cerrarse un poco, ¿no? Además de que ya traían pleito jurado contra los judíos. Ahora se lo hicieron también a los cristianos y hace que se cierren culturalmente a otros pueblos. Un ejemplo de esto, un clásico ejemplo, vean o lean Las Mil y Una Noches. ¿La han leído? ¿O han tenido la oportunidad? Yo leí varios cuentos. Ok. Cuando hablan en tiempos de Sulemán, de Karim al-Rajid, del gran sultán, y ese gran sultán que dicen fomentó las matemáticas, fomentó que las mujeres trabajaran a igualdad del hombre, tenía consejeras, las mujeres podían estudiar en universidades. De hecho, aquí hay un dato muy interesante, una de las primeras universidades fundadas en el mundo la funda una mujer musulmana, que se casa con un hombre muy rico, muere el señor, la mujer era muy culta y dice, ¿qué voy a hacer con tanto dinero? Pues voy a hacer una escuela. Y queda la primera universidad. Creo que fue no recuerdo si fue en Turquía o fue en algún lugar de Oriente Medio, pero sí fue musulmana la mujer. La primera mujer en crear una ¿cómo se dice? Una universidad. Bueno, vamos a pasar ahora a lo que viene siendo, no sé si pueden ver la pantalla. Vamos a... ¿Sí se ve? ¿No se ve? Todavía. Sí, está empezando la función de compartir. Ok, vamos a esperar. Porque se trabó. ¿Ya la ven? Ya. Ok. Bien, en este caso vamos a hablar hoy de lo que es la ilustración. ¿Qué me pueden decir de la ilustración o qué saben de la ilustración? Pues no sé, qué sería una base importante dentro de la rama del arte. Ok. Lo principal es lo que sigue el arte renacentista. Si lo quieren ver así, lo más simple es, después del Renacimiento, de esta cuestión de las formas y demás, sigue la ilustración.
La ilustración, Era ¿sí? donde trataban de educar a la gente, principalmente creo que en Francia salió, ¿no? O sea, Exactamente. era más o menos como tratar de, se referían a ellos como los hombres iluminados, que traían el conocimiento Ok, y lo bien. esparcían por la gente. Me acuerdo porque hablé de eso, ¿no? Y tuve que hacer un video sobre eso y hablé, por eso lo tengo muy vago el recuerdo. Muy bien, de hecho sí. Durante la ilustración, bueno, ya había pasado el Renacimiento y el hombre empieza a preocuparse más en el porqué de las cosas. Ya deja de ser Dios la principal premisa, porque por ejemplo, en la Edad Media, lo que buscaba el hombre era estar en contacto con Dios. En el Renacimiento el hombre se redescubre y empieza a estar en contacto consigo mismo. Pero en la ilustración Dios y el hombre consigo mismo queda algo, ¿no? Es en que se vuelve Empieza en el centro del arte el hombre, ¿no, profe? en el Renacimiento. En la ilustración el conocimiento es el centro de todo. ¿Por qué? Porque por eso se llama ilustración. Porque los grandes ilustrados era gente que tenía mucho conocimiento y que decide difundir ese conocimiento a los seres humanos. Ojo, no se da completamente, porque, por ejemplo, en Francia va a surgir lo que se conoce como despotismo ilustrado. En la ilustración, bueno, antes que hable de esto, del neoclasicismo, bueno, les digo, lo más importante es el conocimiento. En la ilustración, Francia o durante el periodo de la ilustración, Francia va a iniciar su revolución, es decir, cansados de una monarquía y de un gobierno de reyes que pues prácticamente tenían al pueblo en la miseria. Sí saben luego los comentarios, digamos, inapropiados o fuera de contexto de María Antonieta, ¿no? Que son los que empiezan a surgir esta ilustración, a traer la Revolución Francesa. Cuando todo el pueblo se estaba muriendo de hambre, llega uno de los sirvientes o llega alguien y le dice María Antonieta, ¿qué les pasa a estos plebeyos que me dicen, ¿por qué el pueblo está llorando y está pidiendo las puertas del rey? Y le dijo uno de los sirvientes o acompañantes, es que su majestad, el pueblo tiene hambre. Y María Antonieta, como buena niña nice, que no conocía lo que venía a su pueblo, se ve, pues tienen hambre, que coman pasteles. Y se fue. A partir de ese comentario, empieza, bueno, según la historia general, empieza esta cuestión de buscar una cuestión más libertaria, ¿no? ¿Ustedes saben cuál es el lema de la Revolución Francesa? No. No. 3 palabras que van a ser también los principios fundamentales de la masonería. Libertad, Ajá, igualdad. muy bien. Uy. Ya la tiene a 2. Y el Ahí va la tercero, tercera, todo nada, todo nada. De igualdad. A ver. ¿Tiene que ver con los derechos? No. lo voy a decir en francés. Ok. Liberté, égalité et fraternité. Fraternidad. Libertad, igualdad y fraternidad. Aunque cuando llega esta Revolución Francesa y matan a todos, hay una especie de movimiento caótico y empiezan los anodinos y los jacobinos de izquierda y derecha, decían hay que educar al pueblo y luego decían no hay que educar al pueblo y el pueblo se quedó en las mismas. En Francia, en esta época de la Ilustración, surge lo que vamos a conocer como el despotismo ilustrado. ¿Cuál es la frase que va a definir al despotismo ilustrado? La siguiente: todo para el pueblo, pero sin él. ¿Se entendió?
La repito, no, la voy a desmenuzar más. La frase del despotismo ilustrado es: todo para el pueblo, pero sin el pueblo. De hecho, aquí ya es donde empieza a ponerse todavía más fuerte el tema del capitalismo, ¿no? Todavía Pero no como tal. Todo esto tiene fines políticos, ¿no? Es un fin político. Acuérdense que la ilustración, bueno, está Montesquieu, está Robespierre, están estos gentes ilustrados que empiezan a formar lo que es la enciclopedia, a juntar todo el conocimiento para dárselo al pueblo, entre comillas. ¿Qué pasaba? Que los políticos son los que el poder solo cambia de manos a un pequeño grupo. Y el pueblo que se levantó en armas contra la monarquía básicamente solo fue carne de cañón para un pequeño grupo. Por eso era el despotismo ilustrado. ¿Estás a favor o estás contra mí? Después que llegaba la revolución, llega la revolución, cortan las cabezas, guillotinan a cuanto aristócrata puedan encontrar, y luego el pueblo le dice: oye, pero me prometiste que yo iba a tener igualdad. Ah, estás contra mí a la guillotina. Voy a subirle los impuestos al pueblo para que tenga más el gobierno. Oye, pero si no tengo dinero, estás contra mí a la guillotina. Eso es el despotismo ilustrado. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. O sea, en este caso, por ejemplo, igual lo vivimos, ¿no? Porque básicamente se supone que lo hacen para una mejora para el pueblo en general, pero sin tomar en consideración al pueblo en la toma de decisiones, ¿no? O sea, básicamente. Exactamente. Básicamente podemos decir que el despotismo ilustrado nunca se acabó y se convirtió en lo que muchos conocen como, se me fue la palabra, como, no más que populismo, como demagogia. Más que populismo, demagogia. Te prometo todo, pero luego no te doy nada. O te prometo todo, pero sin el pro. De hecho, un ejemplo sería, por ejemplo, de la libertad de prensa. O sea, supuestamente el gobierno crea programas para que los apoyen y todo ese tipo de cosas, pero al final terminan matándolos. O sea, y entonces... Es que es lo que vemos, por ejemplo, realmente el poder lo tienen, quieres puro fulano que ha tenido su vida política, tiene estudios en el extranjero, pues es muy raro ver realmente gente del pueblo estén tomando las decisiones, ¿no? Digo, sí hay, AMLO. pero realmente, pues son leyes que se hacen supuestamente para mejorar, pero el pueblo nunca tiene realmente ese poder de decidir. Es una Y de hecho creo que nunca lo vamos a tener, porque realmente ni siquiera vivimos en una democracia. Ok, vamos a hablar el arte. Fíjense, quiero que vean esto que está interesante, que pasa. Siempre el arte va a despertar una u otra plática de este tipo de derechos y todo. Y lo vamos a ver después. Bueno, lo que decían de la ilustración y todo, sí sigue pasando, pero tal vez está más disimulado, tal vez ha ido menguando. De que de verdad el pueblo que debe tener el poder no lo tiene, pero los sistemas, si lo quieren ver así, no han hecho lo suficiente para que esto pase. Sistemas educativos, sistemas de pensamiento, incluso el Facebook resultó ser el Internet resultó ser una arma de doble filo. Sobre todo en estos tiempos, como diría maestro José Gil, en estos tiempos de transverdad, uno tiene que tener el suficiente criterio para poder discernir qué es lo correcto y qué es lo falso y qué no, ¿no? O qué es verdadero y qué es una mentira. Pero esto no pasa y luego creemos las primeras, a todos nos ha pasado alguna vez, creemos la primera noticia que vemos en la tele o en el Facebook y no investigamos. ¿Qué era lo que se suponía que la ilustración quería eliminar? Quería eliminar la ignorancia, la oscuridad del ser humano a través del conocimiento. Cuando hablamos de la ilustración, este conocimiento va a hacer que, es cierto, en la Edad Media, por ejemplo, quien
los griegos tenían cierto peso, pero quienes van a tener este peso son los filósofos como Platón, que hablaba del mundo de las ideas y todo esto. Luego tenemos a luego en el Renacimiento Aristóteles empieza a tener más fuerza, los tratados de Aristóteles, y tenemos luego en la Ilustración llegan filósofos como Descartes, como Pascal, como Newton, científicos que se empiezan a crear o a descubrir estas normas de la vida y de las leyes. Entonces, artísticamente, volvemos a encontrar la perfección. ¿En dónde? ¿Cuál creen que sea el representante se crea lo que es el neoclasicismo? ¿Cuál creen que sea el referente del neoclasicismo en esta época? ¿Qué pueblo? ¿Me podría definir qué es? O sea, más o menos para tener una idea. Ok, en cuestiones estéticas, los ilustrados van a volcarse a quienes habían dado más conocimientos, a quienes en un momento les dijeron, conócete a ti mismo, y hablaban de la tierra y todo esto. Es decir, regresan a los griegos. Y es lo que se llama neoclasicismo. Vamos a ver. El neoclasicismo se crea en el siglo XVI, XVII, y va a tener una etapa dorada, es decir, 1600, y va a tener su apogeo en 1700. Se va a conocer en la época dorada de esto es el famoso siglo de las luces. Lo que les decía, vienen regímenes neoliberales, está la Revolución Francesa. De hecho, pregunta histórica, ¿con qué evento empieza la Revolución Francesa? Con la toma de la Bastilla. Muy bien, con la toma de la Bastilla, que por cierto en ese momento cuentan las malas lenguas que solo habían 2 presos. Y a uno lo liberaron y al otro lo odiaba tanto el pueblo que lo dejaron pudrirse en la cárcel de la Bastilla. ¿Quién creen que haya sido esa persona o ese personaje? Uno de los reyes estos, ¿no? No. No era de la máscara. Es un escritor. Escritor. ¿Les ¿Es suena? cuando se vivió la era del terror en Francia? Sí. Les voy a dar como que pistas a ver si le van captando. Era una persona que escribía o que se burlaba criticando a la aristocracia, pero criticaba sus costumbres. Era una persona muy liberal. Rombers, empieza con R. Puede ir por allá. Escribió uno de sus libros más conocidos, son Los 120 días de Sodoma. Ah, el Marqués de Sade. El Marqués de Sade. El Marqués de Sade estaba en la Bastilla en el momento de la toma de la Bastilla y el pueblo no lo salvó. Lo dejó ahí. Ya luego él se liberaría y todo, pero en ese momento preciso lo dejaron. ¿Qué pasa en este periodo del siglo XVI-XVII? El neoclasicismo no va a durar como tal porque lo va a interrumpir otro movimiento artístico y literario que va a ser el romanticismo. ¿Qué va a intentar? Bueno, si el neoclasicismo se iba en las formas, en las estructuras, el romanticismo se va a centrar en lo que es los sentimientos sobre la razón y el deseo de lucha, y los dos regresan al campo. Pero, por ejemplo, si el tema en el neoclasicismo son las antiguas leyendas griegas, el tema en el romanticismo va a ser temas bucólicos o temas del campo. Por ejemplo, el pastor que se enamora de la pastora y vive en un idilio en un pueblo, en la famosa Arcadia. Hay una pintura donde están 2 pastores, hay una calavera y dice et in Arcadia ego, que significa y en la Arcadia yo, ¿no? Entonces, haciendo referencia a este mundo romántico.
Cuando hablamos del neoclasicismo en cuestiones estéticas, tenemos que basarnos en 3 características, que son la sencillez, la simetría y todo esto en cuestión de la estética. Estas obras van a tener cuestiones sociales, van a tener en las pinturas situaciones donde hay héroes que van a liberar al pueblo esclavizado, y podemos decir que el neoclasicismo del Renacimiento, de la Ilustración, se basa en estos temas de la libertad, ¿no? La lucha contra la opresión y contra los tiranos. Quiero que vean, por ejemplo, Orfeo, neoclasicismo, esa es pintura francesa. Napoleón ya va entrando en el romanticismo, pero fíjese que todavía mantiene ciertas, la coronación de Napoleón mantiene ciertas estructuras en cuestión de que están las columnas, todavía mantiene la cuestión de fondo y forma. Otro ejemplo de esto, Marat, es la carta Marat, donde ya está Marat, es Marat, sí, él es Marat, Alphonse Marat, que era un revolucionario francés, que también compartió celda con el Marqués de Sade en la Bastilla, y que era como que su detractor principal. ¿Qué me dicen en este tono? Que esto va cambiando. Si se fijan, el neoclasicismo empieza con temas griegos. Este podría ser el más al final. Y esto es la carta de Marat. ¿Cómo va cambiando el estilo? Que me digan. De hecho, lentamente, va empezando como que con ese estilo del héroe centrado o como protagonista de la escena. Luego, o sea, con que lentamente va desapareciendo, y más que poner como al menos en esas 3, más que como poner un protagonista, un héroe rodeado de todo de este público, tenemos ya a un solo protagonista, a un solo personaje. Así es. Oigan, chicos, ¿se acuerdan de la plática que les había comentado? Sí, profe, sí, ¿qué pasó? Les voy a pasar el link para que nos conectemos y tomemos la plática. Permítanme un momento que nos están esperando. Ok. Les voy a pasar el link. Si quieren ya nos podemos desconectar y nos vemos en la reunión. Ahí voy a pasarles lista, ¿eh? Sí. Sí. Bueno. Sí,